Desde los albores del pensamiento humano, una pregunta fundamental ha resonado en el eco de nuestra existencia. ¿Y si la realidad que conocemos no es más que una intrincada prisión tejida por un poder menor, mientras nuestra verdadera esencia anhela un reino de luz superior? ¿Y si hay un conocimiento secreto, una gnosis, el capaz de desvelar el velo de esta ilusión y revelar nuestra auténtica chispa divina? Esta es la esencia de un misterioso sistema de creencias conocido como gnosticismo. En su corazón yace la idea de que cada ser humano alberga una chispa divina, un fragmento de la luz de un Dios verdadero y trascendente, atrapada dentro de un cuerpo material, en un mundo que es inherentemente defectuoso. Para los gnósticos, este universo físico, con su constante deterioro y sufrimiento, no pudo haber sido creado por una deidad perfecta. En su lugar, postularon la existencia de un ser inferior, un arquitecto ciego y orgulloso al que llamaban el demiurgo, responsable de nuestra imperfecta realidad. Esta perspectiva, tan radical como intrigante, floreció en los primeros siglos de nuestra era, en un crisol de ideas donde el cristianismo aún no había consolidado su dogma. En medio de esta efervescencia, grupos que hoy conocemos como cristianos gnósticos afirmaban poseer una comprensión secreta del universo, de la verdadera naturaleza de Jesús y del camino hacia la liberación. Sus visiones chocaron con las de los padres de la Iglesia, quienes los tildaron de herejes. Sin embargo, tanto gnósticos como sus detractores bebieron de las profundas aguas de la filosofía griega, en particular de Platón. Él ya había sugerido que un Dios supremo y perfecto no crearía un mundo tan imperfecto como el nuestro, abriendo la puerta a la noción de un segundo creador, el demiurgo. Las creencias gnósticas se cimentaban en pilares esenciales: el dualismo radical entre el bien, representado por el mundo espiritual y el Dios verdadero, y el mal, encarnado en el mundo material y el demiurgo. La gnosis, ese conocimiento supremo y revelado, se ofrecía como el camino para alcanzar la iluminación y trascender el engaño material. Y por supuesto, la chispa divina, la esencia del poder de un Dios verdadero, latente en cada uno de nosotros. Pero para entender la magnitud de este misterio, debemos sumergirnos en uno de sus textos más fascinantes, el Apócrifo de Juan. Esta antigua escritura nos transporta a una visión mística, donde el apóstol Juan, tras una profunda reflexión sobre las enseñanzas de Jesús, es testigo de una revelación divina. Ante él, los cielos se abren, la creación se inunda de luz, y una figura en constante transformación se revela como Padre, Madre e Hijo, un mensajero del único Dios verdadero, el mónada o bitos, invisible y puro. Este ser le revela a Juan la verdadera cosmogonía, una historia de emanaciones divinas que dieron origen al pleroma, el reino de la luz y la perfección, poblado por seres superiores llamados eones. Desde el pensamiento inmaculado del Dios Supremo, emergió Bárbara, el primer eón, andrógina y gloriosa, convertida en el útero del universo. De ella y del Dios verdadero, nació Cristo, una chispa de luz pura. Posteriormente, surgieron otros eones y seres de luz, cada uno con su propio reino, designando incluso a los primeros humanos perfectos, como Adamas y su hijo Set, para gobernar junto a ellos. Sin embargo, la perfección del pleroma se vio perturbada. Un eón femenino, Sofía, que representa la sabiduría o el conocimiento, concibió un ser por sí misma, sin la autorización del Dios Supremo. Este nacimiento solitario dio lugar a una criatura imperfecta, un aborto espiritual que Sofía intentó ocultar. Lo expulsó a los confines de los reinos celestiales, envolviéndolo en una nube luminosa, y lo llamó Yaldabaoth. Él era el arconte jefe, el demiurgo, heredor de un gran poder, pero ciego a su origen y arrogante en su ignorancia. Yaldabaoth, creyendo ser el único Dios, abandonó su lugar oculto y creó su propio reino, un dominio de fuego y oscuridad. Engendró a sus seguidores, los Shusai, y a los arcontes, reyes con rostros de animales, cada uno gobernando una esfera celestial. Con pimpia jactancia, proclamó: «Yo soy Dios, no hay otro aparte de mí», ignorando que la luz que lo animaba provenía de su madre Sofía. Los gnósticos distinguían entre varios tipos de gnosticismo, como el setiano, el valentiniano, el mandeísmo, los sofitas o los basilidianos, cada uno con sus propias interpretaciones, pero todos girando en torno a estas ideas centrales. La verdadera historia de la humanidad, según estas creencias, comienza aquí. Cuando Yaldabaoth escuchó sobre la existencia del humano divino, se sintió desafiado. Con la ayuda de sus arcontes, comenzó a modelar un cuerpo a imagen y semejanza de la damas que había visto. Cada arconte contribuyó con una parte física, pero el cuerpo carecía de espíritu. Fue entonces cuando Barbeló, la primera emanación del Dios verdadero, en su compasión por la humanidad, ideó un engaño.
Ella y Cristo se disfrazaron y convencieron a Yaldabaoth de que soplara su espíritu en la creación. Ignorante de sus acciones, Yaldabaoth exhaló parte de la luz de Sofía, la chispa divina, en el cuerpo de Adán. El Adán recién creado se movió, se volvió luminoso, superando en entendimiento a sus propios creadores. Esta luz y sabiduría provocaron la envidia de los arcontes, quienes lo arrojaron al reino inferior, el mundo material, y lo rodearon con la sombra de la muerte, para encadenarlo al olvido en un cuerpo mortal. Esta fue la tumba donde moldearon el cuerpo que vistió a Adán, separándolo de lo espiritual. Pero la chispa divina, la creatividad de la luz, permaneció oculta en su interior. Para ayudar a Adán, Barbeló envió a Zoe, un espíritu luminoso, oculta dentro de él. Zoe lo guió, despertando su pensamiento. Los arcontes, en su afán de control, colocaron a Adán en un paraíso, donde había un árbol de la vida venenoso, que representaba la muerte. El verdadero árbol del conocimiento del bien y del mal, en cambio, era una emanación de la luz del Creador, y los arcontes intentaron ocultarlo. Pero una serpiente, lejos de ser un agente del mal, actuó como un catalizador, enseñando a Adán a comer del fruto. No para su destrucción, sino para que Adán desobedeciera a los arcontes, pues la luz de la creación lo hacía más sabio que sus dominadores. Enfurecido por la iluminación de Adán, Yaldabaoth intentó arrebatarle su poder. De Adán extrajo una parte de esa fuerza y creó a Eva, una mujer mortal, no de su costilla, sino a imagen de la Sofía que se le había aparecido. A través de Eva, Adán obtuvo un conocimiento más profundo, lo que provocó que el demiurgo los expulsara a la oscuridad de la tierra. Pero la tragedia no terminó ahí. Yaldabaoth se apoderó de Eva, y de esta unión nacieron dos hijos, Elohim Caín y Yahvé Abel, con rostros de animales, uno justo y el otro no. Yaldabaoth les otorgó dominio, y, lo más crucial, inculcó en Eva el deseo de la procreación, perpetuando así la creación de nuevos cuerpos humanos, cada uno con un espíritu artificial, atrapando infinitamente la chispa divina en este mundo material. Solo un hijo posterior de Adán y Eva, Set, sería fundamental para preservar la línea de la verdadera gnosis. El gnosticismo, con su intrincada cosmología y su valiente desafío al Dios del Antiguo Testamento, plantea preguntas que resuenan hasta el día de hoy en la filosofía y en la búsqueda de nuestro propio sentido de la vida. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de esta existencia? Para los gnósticos, la respuesta no reside en el mundo exterior, sino en el despertar de esa chispa divina que yace dormida en nuestro interior, esperando ser liberada a través del conocimiento. Es un llamado a mirar más allá de lo visible, a desconfiar de lo establecido y a emprender el viaje más audaz de todos, el descubrimiento de nuestro verdadero yo y nuestra conexión con un Dios más allá de los velos de esta realidad.